Buenos días, hermanos y hermanas, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Amén. Les habla el pastor Félix Colón Dávila de la Iglesia Evangélica Luterana Emanuel en Sierra Bayamón, Bayamón, Puerto Rico. Hoy es domingo 2 de agosto del 2020, noveno domingo después de Pentecostés. Leeré el Evangelio para hoy que está escrito en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, comenzando con el versículo 13. Cuando Jesús se enteró, se fue de allí en una barca a un lugar apartado. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Cuando Jesús salió de la barca y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Ya anochecía cuando sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a toda esta gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: aquí tenemos solo 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganlos acá. Mandó entonces a la gente que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo los bendijo, los partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Todos comieron y quedaron satisfechos, y de lo que sobró se recogieron 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Señor. Tiempos de campañas políticas se viven en nuestro país y también en la Federación de Estados a la cual pertenecemos. Tiempos de pandemia nunca antes vista, o por lo menos de esta gran proporción, y muy pocos son testigos o quedan testigos de la pandemia más cercana en nuestros tiempos, allá para principios del siglo pasado. Ya son millones los infectados y las estadísticas, aunque desacreditadas por algunos, nos dicen que los contagios van en aumento. Por lo menos en nuestra isla y en gran parte de los estados de la nación, el porciento de pruebas positivas con relación al total de las pruebas realizadas se mantiene cerca del 10%. Para los expertos, ese es el límite manejable por los sistemas de salud y el punto crítico para saber si lo que se está haciendo para detener el contagio es o no es efectivo. Eso además de las muertes y de las personas hospitalizadas. Tormentas en el Caribe y ahora en el Atlántico nos azotan de manera directa, y aunque en Puerto Rico el impacto no fue directo, las lluvias hicieron sus estragos. Muchas familias hoy están sin hogar, algunos perdieron seres queridos y miles todavía siguen sin los servicios básicos de luz y agua potable. Mientras tanto, los gobiernos de turno y los que quieren llegar o permanecer en el poder inescrupulosamente en ocasiones utilizan el dolor humano para adelantar sus personales ambiciones. Se desmiente a la Organización Mundial de la Salud y se le desacredita, estableciendo que la pandemia no es real, que se exageran los números, que han creado histeria en todo el mundo. Esto se repite y se repite en el pueblo norteamericano, creando incluso bandos de los creyentes y los no creyentes en la pandemia.
Se fomenta el no protegerse por algunos que quieren dejar ver que esta enfermedad es una mentira para así esconder su ineptitud con arrogancia, su ignorancia e irresponsabilidad al atender esta enfermedad. 27 estados y Puerto Rico todavía se mantienen en números ascendentes en contagios, pero los gobernadores de muchos de estos lugares, que son del partido del presidente, niegan y malinforman a la gente, no importándole que se puedan contagiar. Solo están pendientes a ganar nuevamente sus escaños en las próximas elecciones, escondiendo la verdad y no queriendo que se les juzgue por su irresponsabilidad ante tal emergencia. Desde la presidencia se amenaza a los estados que no piensan igual que el presidente en eliminarles recursos para sus escuelas, en deportar estudiantes extranjeros universitarios de universidades que quieran seguir dando clases remotamente, eliminar recursos en salud y enviar al ejército a acabar con las protestas, si no piensan igual que la presidencia. Esto está pasando así hoy en día en nuestra nación, el lugar de la democracia y la libertad. Ha convertido al COVID en un asunto entre republicanos y demócratas, no en una emergencia mundial sanitaria. Mientras tanto, aquí nos mantienen en vilo anunciando conferencias para decirnos por qué camino se va a dirigir el país, y luego vemos que no hay cambios y que solo es un anuncio publicitario más en medio de una campaña eleccionaria. ¿A dónde vamos a parar? Tiempo de escoger a nuestros líderes de los próximos 4 años se avecina. Tiempo de ejercer uno de nuestros derechos, que aunque parecen muchos, realmente se ejercen muy poco. En el Evangelio para hoy, Jesús está en su camino a su trono. Al parecer, esa era la impresión de muchos en aquel tiempo. Jesús iba en una campaña política para coronarse como rey. Va de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, llevando su mensaje, compartiendo con la gente y sanando a enfermos. Y no nos dejemos engañar. Tenemos una mala percepción de los movimientos políticos, en especial de los movimientos políticos partidistas. Y eso es a consecuencia de los ejemplos que hemos tenido en los últimos años de estos movimientos, tanto aquí en nuestro país como en muchos lugares del mundo. Pero no todos los movimientos políticos son malos. Y la realidad es que el movimiento de Jesús también era un movimiento político. Pero a diferencia de muchos, su fin no era el de colocarse en una posición privilegiada, no era el de colocarse en una posición de poder terrenal, sino el de darle ese poder a la gente que necesitaba ser vista, a los más pequeños, a los pobres, a los más desventajados de aquella sociedad del primer siglo y de nuestra sociedad en el día de hoy. En la búsqueda de la justicia, en la búsqueda de la libertad, en la búsqueda de la igualdad tan perseguida y muy pocas veces encontrada por la humanidad, Jesús se mueve en medio de la gente. En su camino al trono de la cruz, un trono que con la muerte suya dio vida a toda la humanidad. Un trono que alcanzado con sacrificio y para el sacrificio final que dio libertad y vida a todos los que creemos en este acto divino. Jesús camina
y mientras se mueve de lugar en lugar, deja marcada a la gente que alcanza con sus palabras y con sus acciones. La acción de liberar a las personas de sus cadenas de opresión, del hambre, de la injusticia, de sus enfermedades físicas, solo podía ser alcanzadas si la sociedad sufría un cambio radical en su modo de actuar y de pensar. No es dejar de ser rico y convertirse en un pobre más lo que desea Jesucristo de nosotros. Es que si eres rico, compartas de lo que tienes para hacer a otros menos pobres o que dejen de ser pobres. La opción de escoger por los pobres, por los más pequeños de Cristo, no significa que ahora todos nos convirtamos en los más pequeños y en los más pobres, sino que muchos dejen de ser pobres para hacerse autosuficientes y alcanzar su libertad. Eso es justicia. Para eso hay que derrotar a la avaricia, la codicia y la indiferencia y convertirlos en solidaridad, en servicio, en proporcionar ayuda a los más pequeños, a los pobres, a los más necesitados, a los apartados de nuestra sociedad. Es un cambio radical en nuestro modo de pensar y de proceder, lo que solicita el candidato de la cruz. Es que compartan la cruz de Cristo, o sea, su sacrificio como Él lo hizo contigo, que tú lo hagas por otros también. El sacrificio, todo su sacrificio, su poder, su riqueza, su vida, la dio libremente y sin esperar recompensa a cambio de la vida de toda la humanidad. Hoy, el candidato de la cruz te pide no que des tu vida, no que des todas tus riquezas, no que lo des todo lo que tienes, sino que sacrifiques una parte de cada una de estas cosas y las compartas con los miles y miles que no tienen nada. Y verás que de un poco de cada uno de nosotros que tenemos mucho, se hará mucho para una gran multitud. 5 panes y 2 peces es solo lo que pide el maestro de ti. 5 panes y 2 peces. Es el sacrificio que dará vida a muchos que tienen menos que nosotros. Solo una parte de tu vida, solo una parte de tu ser, solo una parte de tus riquezas es lo que pide Jesucristo que sacrifiques hoy para el beneficio y para la justicia de todos aquellos que no tienen nada. Que así sea por siempre. Amén. Amén. Antes de terminar, quiero hacer algunas cosas. La primera, leerle parte del mensaje que nos envió nuestro obispo emérito Felipe Lozada. Algunos sectores sociales esperaban que algunas de las restricciones fueran parecidas o iguales a las de la fase 1, ante el evento que se está dando en el aumento de casos. Aumentó en el % de positividad. Aunque no hay suficientes reactivos para las pruebas, se ha notado ese aumento. Otro dato que se considera es la cantidad de muertes, así como las hospitalizaciones. Además de la información que provee el Departamento de Salud, se obtienen otros datos y comentarios analíticos de otros grupos de científicos. Tenemos las observaciones que hace la Organización Mundial de la Salud adscrita a la ONU, donde recomienda el mantener a su máximo nivel la seguridad y seguir con todas las recomendaciones de seguridad necesarias. En la Iglesia tenemos que seguir manteniendo los más altos niveles de seguridad y con una asistencia mínima.
si es que el acuerdo es hacer cultos presenciales. Muchas congregaciones todavía mantienen el acuerdo de no volver a su programa regular. La seguridad de la comunidad es lo primordial, es lo urgente e importante. Debemos de ser ejemplo para la sociedad y apoyar todas las gestiones positivas que cuiden la vida y la salud, en especial de los sectores con mayor necesidad. Si participas del proceso electoral, recuerda el hacerlo con prudencia, seguridad y siguiendo las reglas que ya se están publicando en los periódicos, además de la página de la Comisión Estatal de Elecciones. La organización Espacios Abiertos ha abierto una página web, una sección donde ayuda a las personas para saber dónde le toca votar y otra información sobre candidaturas. ¿Quién me representa? pr.com es el lugar. Sugiero que vayan a esa página y busquen la información que necesitan. Es importante que se elijan personas íntegras, honestas, para quienes la gente sea primero. Y le añado yo, en todos los partidos hay de esos, pero no todos son de esos. Tenemos que escoger bien. Es primordial que conozcamos a las personas y votemos a conciencia. Puerto Rico necesita enderezar su camino. Paz, Reverendo Felipe Lozada Montañez, Obispo Emérito, Iglesia Evangélica Luterana, ciudadano puertorriqueño. También quiero recordar a las familias que hoy pasan por procesos de pérdida, como la familia Rodríguez Estrada, por la pérdida de Licedia, y las familias y personas enfermos en nuestra comunidad de fe, para que los pongamos en nuestras oraciones, en especial a nuestro hermano Juan Cestero y toda su familia, a Eduardito, el nieto de Madeline, y a toda su familia, y a la familia de Frank, para que el Señor los cuide en su enfermedad, para que el Señor ponga su mano de sanidad sobre ellos, para que el Señor sea benévolo con cada uno de ellos y con su familia. Oremos al Señor para que el Señor ponga sanidad en cada uno de ellos y les traiga mucha paz. Que así nos ayude Dios, que así nos cuide el Señor. Amén. Amén.